La voluntad del hombre. Dando una definición bastante clara, puedo decirles que la voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. No puede forzársele a hacer lo que él desaprueba o imponerle algo de lo que él no quiere, algo a lo que se opone. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiera, no es un juguete mecánico que otros hacen funcionar, es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino alberga un principio dentro del ser que determina sus actos o sus acciones. En Efesios podríamos decir, en Efesios el capítulo 2 el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos está mostrando este pasaje que en otro tiempo hacíamos la voluntad desenfrenada, podríamos decir, la voluntad de la carne, una voluntad de acuerdo a nuestros caprichos, a nuestros deseos, sin importar los principios bíblicos. Pero ahora hacemos la voluntad de Dios porque vivimos en el Espíritu para la honra y gloria de nuestro Dios. Este era el estado del hombre. ¿Cuál estado? El estado carnal. El estado del hombre cuando cayó en pecado. Pero cuando el hombre fue formado por Dios a imagen y semejanza, hacía conforme a los principios de Dios. Por eso ahí en el libro de Génesis podríamos ver en el capítulo 1, el versículo 26 y 27. eh, en Génesis, ahí el capítulo 1, el versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, con una voluntad propia, pero con una posición espiritual agradable a Dios. El hombre que formó el creador no era algo mecánico. Dios lo hizo un ente moral libre con facultad de elegir y decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, según Génesis capítulo 2, versículo 26, capítulo 16 y 17. De la forma como Dios se lo ordenó, fue libre, respetando el albedrío del hombre y le hizo una advertencia, claro, pero no lo obligó. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no escuchó, no quiso escuchar y comió. Ni aun Dios pudo impedírselo. ¿Por qué? Porque le dio libertad. Dios pone la responsabilidad de comer o no comer en el hombre para que él decida y en forma conforme, en forma conforme, perdón,
Dios le dio aquí en este caso la capacidad, le dio la libertad de que el hombre decida en conformidad con su voluntad, sin ningún obstáculo. Dios no creó, vuelvo a repetir, un Adán que fuera incapaz de rebelarse, pues haberlo hecho el hombre sería una pieza mecánica. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Sin embargo, la responsabilidad de escuchar o no se hallaba en el hombre. Dios, a causa de su justicia, no quería forzar al hombre a lo que éste no quería hacer, sino que voluntariamente obedeciera. De igual manera, Dios te presenta todos los beneficios que hay cuando se obedece a su voluntad, pero también te hace saber las consecuencias no gratas cuando hacemos nuestra voluntad en desobediencia a Él. Se requiere la voluntad de obedecer, puesto que Dios nunca obliga. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre decida, pero es la ética de Dios dejar que el hombre determine y haga su propia elección, porque de todo esto un día le tendrá que dar cuentas, sea debido a su obediencia o sea por hacer su voluntad a capricho de cada uno. La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia, cediendo a la voluntad. Dice ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 5 el versículo 8. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Qué interesante saber el respeto y la ética de Dios en relación al hombre y a sus decisiones. Debemos tener en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió y al experimentar la obediencia entregó su voluntad. Lo vemos ahí en Lucas, nos está hablando en Lucas el capítulo 22 el versículo 42 cuando dice, diciendo Jesús al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios sabe lo que es el pecado, pero no conoce el peso del pecado sobre él. Dios sabe lo que es el pecado, pero no sabe lo que es pecar. Dios sabe lo que es la obediencia, pero no sabía obedecer en Jesús. Por eso tuvo que aprender la obediencia en Jesús. Obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, ¿verdad? Cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos. De esa manera es muy fácil. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se refiere, se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa que equivale el sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante su voluntad y entrar en obediencia. Por eso el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no hay nada que perder. Porque para Abraham no fue fácil cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, sacrifícame a tu único hijo. Qué fácil y duro es la obediencia que implica la entrega de la voluntad, cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Lo que debemos tomar en cuenta, amigos, hermanos y ministros, es que en el principio de Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas. En Mateo, el capítulo 16, Mateo capítulo 16, el versículo
24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Para Abraham, vuelvo y repito, no fue fácil obedecer cuando Dios le demanda la entrega de su hijo. Pero ¿qué pasa? Que Abraham, por obediencia, cediendo a Dios su voluntad, le entregó a su hijo. Después de perderlo, donde en sentido figurado lo había perdido, sí, pero en respuesta a su obediencia, Dios se lo devuelve. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo del 17 al 19, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, eso es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac se te será llamada descendencia. Entonces aquí podemos claramente entender y que no debemos de olvidar esta verdad. Nada es por causa de Dios. Se le puede llamar pérdida, nada, sino ganancia. Llegarán momentos decisivos a tu vida donde Dios demandará obediencia. Momentos donde vas a entrar en conflictos en los cuales tienes que desprenderte o desprender de tu alma lo que más amas y deseas, sean tus bienes, una posición, un ser amado. Por esta razón, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce el quebrantamiento. Nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado un quebrantamiento. La humillación produce la abnegación. La abnegación produce la entrega de la voluntad. Y cuando entregas la voluntad, entras en sumisión. La sumisión te lleva a la sujeción y la sujeción te conduce a la obediencia. Ahora bien, hablando sobre los componentes de la voluntad, se podría decir que esta se compone y lo he repetido en otros estudios, donde se compone la voluntad de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se le llama quebrantamiento. Según las escrituras, el término quebrantamiento del griego es suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra, entendiendo que la piedra es la voluntad de Dios que te está confrontando. En el en el Evangelio de Mateo, podríamos ver también algo muy particular, lo que dice el capítulo 21,
el versículo 44, donde nos está presentando la parte del quebrantamiento. Cuando dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. El desmenuzar del griego, esta palabra del griego es limao. Es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haberse resistido al quebrantamiento. Jonás no quiso obedecer de inmediato. ¿Y qué pasó? Se lo tragó el pez y lo vomitó en Nínive. Con esto debemos entender que Dios no quebranta a nadie. El que te procesa, solo Él nos procesa. Él te procesa para que tú des el cambio, para que seas tú quien tome la decisión de quebrantarte delante de su presencia. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. En el libro de Filipenses, y qué bueno es presentar estos estudios, pero a la luz de la palabra. En el libro de Filipenses le invito a que miremos ahí el capítulo 2, el versículo 7 y 8, cuando dice, eh, vamos a leer desde el 6, Filipenses 2 del 6 al 8, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El quebrantamiento vino de Jesús por causa de las condiciones que recibió de Dios. En nosotros debe haber el mismo sentir. No le pidas a Dios que haga Él lo que tú tienes que hacer, ni que te quite lo que tú tienes que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir en nosotros. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano. ¿Por qué? Sencillamente porque está en posición directa de la entrega de la voluntad que indica obediencia. El quebrantamiento produce una humillación, lo que nos conduce a tener una vida de oración y fuerte intimidad con Dios es el quebrantamiento. Porque una de las actitudes del quebrantamiento es cuando entendemos nuestra dependencia de Dios. Un hombre con una vida de intimidad con Dios refleja el quebrantamiento en su vida. El quebrantamiento es Dios quitando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra su efecto en una persona, es capaz de ¿qué? De revolucionar y producir vida, aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que antes haya un quebrantamiento. Esto es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto. Solo los verdaderos quebrantados ante Dios serán promovidos por Él. El quebrantamiento está en entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos en las manos de Dios para que Él haga su obra en nosotros. Quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. El quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano. Ahí en Mateo capítulo 5, el versículo 3, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, un pobre de espíritu
Es aquel que entiende la necesidad que tiene de Dios y de su gracia. Que por muchos buenos resultados que haya tenido el ejercicio de su ministerio, puede entender que no es él, sino que es la gracia de Dios en él. El quebrantamiento es aquella actitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, cediendo o sediento más bien de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. El quebrantamiento es Dios quitando la autosuficiencia de los hombres, vuelvo a repetir, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. En una ocasión, Catherine Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia. Y esto la llevó al éxito y le dijo a Dios: Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. En cambio, yo nací sin nada, no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. ¿Ve? De la nada Dios hizo los más grandes evangelistas con un poder de santidad y de sanidad. La dependencia hacia Dios nos lleva a la grandeza. No se le olvide, la independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará ¿a qué? Al fracaso. Catherine Kuhlman perdió todo para hallar todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose Catherine Kuhlman a la persona del Espíritu Santo, dijo: no es un poco de Él y un poco de mí. No es mucho de Él, no es mucho de Él. Es todo de Él y nada de mí. ¿Esto qué es? Esto es quebrantamiento, amigos y hermanos. Nuestra dependencia total de Él lleva a una renuncia total de nosotros. Ya no vivo yo, dijo Cristo, perdón, cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo hace su vida en mí. Cuando Pablo dijo esto, fue en cuanto a cosas eran para el no ganancia, no. Estas cosas eran para Pablo pérdida, las cosas. En otras palabras, Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, ¿esto qué es? Esto es quebrantamiento, quebrantamiento. El quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Ahí en Gálatas 2:20 Jesús entendió, vivió y enseñó este principio. Ahora es importante mirar y resaltar lo que nos está diciendo, en otras palabras, el apóstol, nos está hablando, sí, el apóstol Pablo nos está presentando diferentes partes, como en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. Es un texto bastante interesante cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se estimó a sí mismo por mí.
También Jesús en Juan 12:24 dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y para llevar fruto hay que morir. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado, y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable la cáscara para el espíritu renacido. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, pero que la semilla aquí está representando el espíritu del hombre. La vida está dentro de la cáscara, repito. ¿Qué es la cáscara? Es la pregunta. La cáscara es la semilla. Y hasta que ésta no sea quebrantada o esquebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. Con verdad paralela, ahora teniendo esto como verdad paralela, la cáscara es el alma y la semilla es el espíritu del hombre. Y hasta que no se produzca una santidad en el alma, una renovación de una mente, un quebrantamiento de una voluntad y haya una canalización de las emociones, si no hay estas cosas, nunca la vida que está en el Espíritu, por el Espíritu Santo, podrás reducir y manifestarse a un mundo que tanto necesita la manifestación de Dios en nosotros. Otra verdad paralela, donde la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro, según Juan 12:3. Aquí las escrituras usan intencionalmente el término puro como adjetivo. ¿Para qué? Para hacer referencia al perfume. Esto es un ungüento de nardo perfumado que puede representar el espíritu renacido. No obstante que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podría ser librado. ¿Ve? La Biblia dice que el perfume era de mucho valor, pero el envase también era de mucho valor. Es extraño que mucha gente valora más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior, que es el alma, es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento, cuando la cáscara se desquebrajó y cuando el frasco se partió. Porque en este caso no es fácil renunciar a lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? No es fácil para la carne, para lo sensual, para lo almático, no es fácil porque es lo que tú quieres, porque es lo que yo quiero. No es fácil decirle a las oportunidades de un mundo que te ofrece para producir dinero y salir del estancamiento que tienes económicamente, que te ofrece producir dinero de una manera fácil. No es fácil renunciar. En cuanto a la vanagloria de la vida, de darte fama, de darte prestigio, por ejemplo, y popularidad, no es fácil, porque decirle no a todas estas cosas es quebrantar el alma, es quebrantar el frasco, quebrantar ese frasco de alabastro, es desquebrajar la cáscara, perdón, que es el alma, y permitir que dé fruto la semilla, que es el espíritu, y perfumar el mundo que tanto necesite del perfume del Espíritu de Dios es nuestro deber. Porque es que el quebrantamiento del hombre exterior, que es el alma,
es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es aquella obra que se realiza por el espíritu renacido, y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción. Pero esto se logra al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo y clamor, inclusive nuestros más grandes deseos son vanos ante Dios si no hay un quebrantamiento. Si su procedencia no emana de la obediencia como resultado de un quebrantamiento. El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que una persona llega a ser un vaso útil para el Señor. Entre todas las gentes del mundo, en relación a los que tienen la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos, la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. En otros, el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento, y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar o surgir. El problema del ser humano no radica de cómo tener vida, puesto que ya el cristiano ya la tiene, ya la tenemos. El problema está de cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. No, el quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del ser puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, claro que sí, lo hace, pero sus vidas se encuentran restringidas y bloqueadas por nuestro hombre exterior. Si el hombre exterior, que es el alma, no es quebrantada, no traeremos bendiciones a la iglesia, no traeremos bendiciones al mundo, ni podemos esperar que el mundo reciba la salvación de Dios por medio nuestro, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra conducta. Porque es que de la única forma que podemos tener éxito es que hagamos exactamente lo que Dios nos mandó a hacer. Para lograr esto debemos morir al ego. El quebrantamiento se produce en el alma. El compungimiento es la manifestación de un quebrantamiento que se produce en el alma. El compungimiento se manifiesta en el cuerpo con lágrimas, con sollozo, ¿sí? Con un corazón sensible y humillado en la presencia de nuestro Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.